Hola, Masters. Vamos a seguir con el curso. Entonces nos habíamos quedado en las capas. Entonces, recordando las capas, en todo el aparato digestivo en general es mucosa, submucosa, muscular o muscularis y la serosa, ¿no? La mucosa, ya decíamos, el epitelio, lámina propia y la muscular de la mucosa. La submucosa, que tenía el plexo submucoso, que es el plexo de Meissner. La muscular de la mucosa, que tiene, la muscular, muscularis, que tiene la capa circular, la más interna la circular y la longitudinal la más externa. Y entre los dos estaba nuestro plexo mientérico o de Auerbach. Entonces, aquí tenemos una imagen del ROS de histología, con lo mismo, con las capas y demás. Entonces aquí vamos a estar viendo que en la parte, por ejemplo, del esófago hasta el intestino grueso, las capas se conservan a lo largo de estas cuatro capas. Pero va a haber algunas diferencias eh, entre cada una de estas partes del tubo digestivo. Pues la principal función de la mucosa, en general, bueno, las principales es la protección, absorción y secreción. Entonces, nuestra mucosa es protección, absorción y secreción. Estas tres son para eso, ¿no? Entonces, entendiendo eso, el esófago, por ejemplo, pues el esófago no tiene que absorber nada, no necesita digerir algo, simplemente es un tubo en el que pasa la comida, ¿no? El bolo alimenticio pasa al estómago. Entonces necesita principalmente un epitelio de protección para que si te comiste algo, echar la tostada, el picante, algo muy frío, muy caliente, pues tiene que tener una protección para que pase todo esto, el bolo alimenticio. Ya que llega al estómago, en el estómago, ¿qué necesitas? ¿O qué te acuerdas que secreta? Pues el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene un pH ácido, que es un pH bajo, sería de 1 a 3. Entonces, ¿qué necesitas ahí? Uno, un sistema de protección de tu mucosa. Necesitas una mucosa gruesa, grande, y aparte las protecciones con el moco, ¿no? Que es bicarbonato y potasio. Entonces hay una barrera física y una barrera que produce, que sería la química. ¿Qué también necesitas en el estómago? Necesitas que se mueva ahí las cosas para que el ácido toque toda la comida. Entonces vas a tener tu musculares externas, vas a tener tres capas. De afuera hacia adentro sería longitudinal, circular y oblicua, que vamos a ver más adelante. Entonces aquí lo característico son tres capas musculares y no dos. Dos es en las demás, ¿no? Luego llegas al intestino delgado. En el intestino delgado, ¿qué necesitas? Pasa aquí, bolo alimenticio, llega el estómago. En el estómago se empieza a formar el quimo. El quimo pasa por intestino delgado y se forma el quilo. Entonces ya va pasando por acá, ¿no? Por todo esto. El intestino delgado, ¿qué necesita? Necesita un epitelio capaz de absorber nutrientes, electrolitos, en general, agua. Entonces necesitas absorber eso, por lo tal el epitelio del intestino va a tener pliegues más amplios, va a tener muchísimas vellosidades, va a tener un sistema de irrigación de linfáticos mayor a los dos previos, ¿no? Entonces, tienes que absorber todo en el intestino delgado en general. Luego llegamos aquí a la válvula ileocecal del ilion, duodeno yeyuno ilion, y entramos al intestino grueso. Entonces ya en el intestino grueso, ¿qué necesitamos ahí? Bueno, necesitas absorber toda el agua que está, eh, bueno, que sobra en la materia formada, en la salida del quilo. Necesitas mover todo eso y empezar a formar las heces. Entonces quitas agua y algo muy característico es que la capa longitudinal
del intestino grueso hay un aumento en las partes centrales hay tres que se llaman las tres tenias del colon, del intestino grueso. Entonces estas tenias, al contraerse, si esto estaba así de largo, se contraen y se vuelve así, ¿no? Entonces acortan la distancia, mueven todo lo que existe dentro y así toca mayor cantidad eh, de materia fecal el intestino. Entonces, en general estas son las partes y los cambios. En el esófago es un epitelio de protección para que pase. En el estómago es epitelio de protección, aparte de secreción para el ácido clorhídrico y una tercera capa muscular que es la oblicua. Pasamos al intestino grueso y aquí tenemos que tener un epitelio con una capacidad de absorción muy grande para jalar todos los nutrientes, electrolitos, agua y demás. Y en el intestino grueso necesitamos, hay un cambio en la capa longitudinal, un engrosamiento que se llaman tenias, y de ahí viene la pérdida de agua de toda la materia fecal, ¿no? O la formación de la materia fecal. Entonces, vamos a ver esto. Una parte es los esfínteres. ¿Qué son los esfínteres? El esfínter es el aumento de la capa muscular circular. Entonces se hace muy grande la capa circular y forma diferentes tipos de esfínteres. Entonces esfínter es un aumento de la capa circular que hace una presión. ¿Dónde hay esfínteres? Hay varios que se van a ir mencionando, pero pues desde arriba está el esfínter esofágico superior o faringoesofágico, el esfínter esofágico inferior, tenemos el esfínter pilórico, aquí tenemos la válvula ileocecal y bueno, el esfínter anal, que aquí no se aprecia, ¿no? Entonces el esfínter es el aumento de la capa muscular en su porción circular. Entonces, vamos a ver dos cuestiones importantes. Es el peritoneo y los mesenterios. El peritoneo, sin mayores descripciones, si te acuerdas de las pleuras en la cavidad pulmonar, pleura parietal y visceral, aquí igualmente es una capa de tejido conjuntivo denso. Entonces tenemos al peritoneo parietal, que está pegado a la cavidad abdominal, y el peritoneo visceral, que está pegado al órgano propiamente, ¿no? Entonces, igual que la pleura, pero en la cavidad abdominal se llama peritoneo. Entonces, también aquí tenemos algo que se llama mesenterio. El mesenterio menciona que es una doble capa. Entonces, doble capa de lo anterior, del peritoneo, ¿no? Esto, hay unas formaciones mayores que vamos a ver aquí, en esta imagencita. Mira. Acá, si ves, es un corte sagital del cuerpo humano, ¿no? Es un modelo masculino. Entonces, aquí tenemos el hígado, aquí está el diafragma. Entonces, esta parte delgadita, esto es el diafragma. El diafragma es quien divide la cavidad torácica y la cavidad abdominal y el músculo respiratorio que llamábamos. Si ves acá, hay esta blanquita que es el peritoneo, esta línea blanca delgada, y luego da la vuelta y regresa. Esto es el peritoneo. El peritoneo parietal va en la cavidad torácica, hace una reflexión o da la vuelta y se pega ahora al órgano. Y ya se llama aquí peritoneo visceral. Ahora, hay algo que se llama mesenterios. El mesenterio es esto. Esta parte, todo esto es el mesenterio, ¿no? Va aquí bajando. Entonces, este mesenterio lleva vasos sanguíneos y linfáticos y también la inervación y viene, encierra el intestino, regresa, encierra el intestino, regresa y así sucesivamente. Entonces, como decíamos, el mesenterio
es una doble capa de peritoneo visceral. Entonces, ¿por qué? Porque da la vuelta y regresa. Entonces, esta porción se llama, aquí está, mesenterio. Ahora hay dos mesenterios muy grandes en la cavidad abdominal, que ya no se llaman mesenterios, ya se llaman omentos. Aquí lo tengo, omento o epiplón. Es mayor y menor, ¿no? Y que lo defines como un delantal de peritoneo, pero es una cantidad muy grande. Bueno, a comparación de las anteriores, hay grasa, vasos linfáticos, vasos sanguíneos. Entonces, ¿por qué tienen diferente nombre? Este es el aumento mayor por su tamaño. Entonces, estos son mesenterios, son pequeños. Este es aumento o epiplón mayor. Y viene, agarra, este es el estómago diseccionado, pasa a través del estómago, va cayendo enfrente de la cavidad abdominal, enfrente de todos los intestinos y órganos. Este es el intestino grueso, porción transversa. Entonces cae, cae, cae. Luego, bueno, hace una reflexión, gira sobre sí mismo y sube. Se une al intestino grueso, porción transversa y al estómago. Entonces todo esto se llama aumento mayor o epiplón mayor. Y bueno, seguimos aquí. Y el menor, el aumento menor, que está acá, es una doble capa de peritoneo que viene en el hígado, la visceral, baja y toma el estómago, y la parte posterior también hace lo mismo. Entonces esta partecita es el aumento menor o ligamento hepático hepatogástrico, ¿no? Todo lo que esté atrás de nuestro amigo peritoneo se llama retroperitoneal. Por ejemplo, aquí ves el peritoneo que va en esta porción. Entonces, bueno, esta es la vejiga, este es el recto. Entonces, aquí ves que hay peritoneo, pero aquí atrás ya no. Esto no tiene peritoneo, es retroperitoneal, atrás del peritoneo. También en la vejiga, la parte anterior, no tiene peritoneo, ¿no? Entonces, más o menos aquí hay una imagen del peritoneo. Déjame encontrarla. Pero si no las enseñamos más adelante, ¿no? Porque si no nos vamos a tapar. Entonces, vas bajando en el peritoneo y ya quedó. Entonces, tienes que ver las definiciones mesenterio y peritoneo. Nos alejamos. Aléjate. Pues aquí estamos, peritoneo, parietal y visceral, es una capa, y el mesenterio, doble capa, que los mesenterios andan acá. Y ya el aumento, que esto es otra cosa. Aumento hay dos, mayor y menor. Aquí está el mayor, cómo va cayendo. Y aquí está el menor, o ligamento hepático gástrico. Luego vamos a ver esto, la peristalsis, ya habíamos dicho que es el movimiento. Vamos a verlo un poquito en esta aplicación y luego pasamos a lo real. The autonomic nervous system controls contractions of... Entonces nos menciona el sistema nervioso autónomo. ¿Te acuerdas? El autónomo es el que controla. Tú no lo controlas, es automático, solito va a realizarse la peristalsis. Aquí menciona, bueno, el canal alimentario, un tubo continuo, que es la cavidad oral, el esófago, el estómago y los intestinos, ¿no? Entonces, la peristalsis, el movimiento de estas capas musculares, lo que produce el movimiento, la propulsión de la comida a través de todo este tubo. Aquí viene la peristalsis esofágica, esta es la intestinal, pero me interesa más que veas lo real. Entonces aquí tenemos unos videitos, quiero que veas. Vamos a ver cómo se ve la peristalsis si metieras tu cabeza en la cavidad abdominal, ¿no? Entonces,
aquí está el aumento, el mesenterio. Se levanta el aumento para que se deje ver y vea cómo está el movimiento intestinal. Entonces aquí va la peristalsis y así se vería dentro de tu cavidad abdominal. Entonces está el movimiento y así es la peristalsis. Se van haciendo secciones más delgadas, más gruesas y aquí se mueve. Luego regresa y mueve, ¿no? Eso es en vista externa. Y veamos esta que se ve mucho mejor calidad. Entonces ve aquí cómo se ve esta sección engrosada y esta sección contraída. Entonces contrae más la circular, la longitudinal empieza a empujar y mueve todo el bolo. Y ahí va para allá, aquí y en todos lados, ¿no? Aquí lo que vemos en intestino delgado. Entonces aquí está todo el mesenterio, la grasa abdominal. Ve cómo se contrae. Entonces, este es un muy buen video. Y ahora vamos a verlo de adentro. Cómo se vería esta cuestión. De adentro es un poquito más de imaginártelo, pero imagínate esas ondas pequeñas. Aquí vienen. Entonces, empuja la onda y ya se vaya. Se va la peristalsis y viene una nueva contracción. Ve cómo se va cerrando por la pared circular y empuja la longitudinal y ya va. Aquí une y ya va empujando. Y eso está constantemente en esófago, intestino delgado, algo parecido en estómago y varias ondas peristálticas. Varias ondas peristálticas que están continuamente moviendo todo el bolo, bueno, el quimo, el kilo, el bolo alimenticio en el esófago. Entonces, si puedes ver y nada más. Entonces, peristalsis del canal alimentario, ondas peristálticas que empujan el alimento a través de todos los órganos mencionados. Está el esófago, estómago, intestino delgado, duodeno, yeyuno e ilion, e intestino grueso. Ciego, apéndice, colon ascendente, transverso descendente, el sigmoideo y recto y ano. Entonces, aquí acabamos esta parte de y seguimos con esófago.